escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto de doctrina y discipulado. Un culto para aquellos que aman la palabra de Dios. Y si usted está acá es porque le gusta estudiar la palabra de Dios, porque le gusta crecer en la voluntad de Dios, conocer su voluntad y hacer su voluntad. Gracias a Dios estamos en nuestro primer culto de doctrina del año 2024. Así es. Así que góceselo, aunque hoy será nuestra última clase del tema del Evangelio bíblico, que es pertenece al nivel 2, nuestra clase número 3 del nivel 2, materia número 3 del nivel 2, el Evangelio bíblico, pero será nuestro primer culto de doctrina del 2024, así que le pido a usted que se goce en este culto, que crezcamos juntos y que aprendamos un poco más. Agradezco a Dios por cada uno de los que se unen a nosotros en este tiempo y también a los que verán este video más adelante. Que Dios los edifique y los haga crecer 100 veces más de lo que son ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a estar entonces orando para que Dios nos esté guiando y nos esté ayudando en todas las cosas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias hoy por el primer miércoles del año, Señor. Bendecimos la vida de cada persona que se ha conectado acá, Señor. Cada persona que es fiel y a pesar de esta fecha de inicio está acá con nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, a este año, Padre Celestial. Declaramos puertas abiertas, pero también declaramos la sabiduría de tu palabra para tomar decisiones, Señor, porque en las buenas decisiones bíblicas es donde tenemos buenos resultados, Señor. Que tengamos una mente este año más bíblica, más espiritual, más tuya, oh Dios, para que tengamos resultados más bíblicos, más tuyos, Señor, como tú quieres con nosotros, Padre. Ministra nuestro corazón, ministra nuestra vida, Señor. Estamos delante de ti confiando, Señor, y poniendo este año en tu presencia, Señor. Todo plan del enemigo lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia hoy sobre nosotros y declaramos un año de victoria, un año, Señor, especial para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, así que nos vamos a ir con el último tema, el tema número 5. Muy bien, estamos entonces en una materia que pertenece al nivel 2, N2, y es la materia número 3, la cual se llama el Evangelio Bíblico, N2, M3, el Evangelio Bíblico. Y estamos en el último tema de esta materia, que es el tema número 5, la praxis del Evangelio. Ya hemos venido hablando doctrinas que pertenecen al Evangelio. La mayoría de estas doctrinas las hemos tomado desde el libro de Romanos, un libro que es muy especial, un libro que nos habla del Evangelio desde la Biblia. Algunos dicen que si se perdiera toda la Biblia y tuviésemos solamente el libro de Romanos, con este libro podríamos predicar claramente el Evangelio de Jesucristo. Así que vale la pena seguir estudiando y ver. Cuando hablamos de la praxis del Evangelio, es que hay una parte teórica del Evangelio que pertenece a esta doctrina, pero hay otra parte que es la parte práctica del Evangelio. ¿Qué hago ahora que sé esto? ¿Cuál es la práctica que debo de tener? ¿Cuál es el fruto que tiene un verdadero evangelio en una verdadera persona que ha sufrido una transformación por dicho evangelio? Nos vamos aquí con nuestra introducción. ¿Qué resultados produce el evangelio? ¿Por qué si muchos cambian la vestimenta, no cambian la actitud? Una muy buena pregunta. Muchas personas dicen ser evangélicas solamente porque cambiaron su vestimenta, pero no porque han cambiado su actitud. Y la otra es porque si muchos cambian el vocabulario, no mejoran sus relaciones. ¡Wow! Eso también es bien importante. Muchos adquieren un vocabulario evangélico, pero no cambian las relaciones ni mejoran las relaciones. Entonces, eso son cosas para evaluar, que son bastante puntuales e importantes. Doctrina del Evangelio, Romanos 1 al 11. Así que Romanos tiene 16 capítulos.
Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos lo dedica a la doctrina del Evangelio, capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y luego la praxis del Evangelio viene desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. ¿Ok? Entonces esa es más o menos la mitad del libro de Romanos en el sentido de temas. ¿Sí? Entonces la mitad de la primera parte tiene que ver con la doctrina y la segunda parte con la praxis del dicho Evangelio en el libro de Romanos. Entonces, ¿cómo empezaría Romanos 12.1, que sería el inicio de la segunda mitad? Y aquí lo tenemos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Empieza con una frase bien interesante, así que esta frase está uniendo, ¿cierto? Es un enlace que une la primera parte de la doctrina con la segunda parte de la praxis, como también vemos en otras versiones esta frase. Veamos en otras versiones esta frase. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice, por consiguiente, hermanos, por consiguiente. En la Biblia del lenguaje sencillo dice, por eso. En la nueva versión internacional, por lo tanto. Y en la Biblia antigua oro dice, ahora pues. Entonces mire cómo lo une. ¿Y qué estamos diciendo? Si usted tiene la doctrina, o qué quiere decir más bien el texto, si usted tiene la doctrina, por consiguiente, hermano, debe tener esta práctica. O como dice la Biblia del lenguaje sencillo, si usted tiene esta doctrina, por eso debería de tener esta práctica. La nueva versión internacional, si usted tiene esta doctrina, por lo tanto, debería de practicar esto. Y si usted tiene esta doctrina, ahora pues debería de hacer esta práctica. Wow, me estoy haciendo entender, espero que sí. Así que si usted realmente tiene la doctrina correcta del Evangelio, tendrá la práctica correcta del Evangelio. Me encantan las palabras de Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto del Evangelio, saber que tengo la doctrina correcta del Evangelio es teniendo el fruto correcto del Evangelio, así sabré. La sana doctrina produce una práctica sana. ¿Ok? Entonces la sana doctrina no solo puede existir en la mente de un creyente, la sana doctrina debe existir en la vida, en el carácter de un creyente. Nos vamos con el primer punto. Todo quiero decir esto, que todo lo que voy a hablar, la práctica del Evangelio lo voy a reducir en una palabra y después voy a extender esa palabra. Esa palabra es relaciones. Relaciones. ¿Ok? Entonces, el capítulo 12 de Romanos hasta el capítulo 16 lo que habla son puras relaciones. Relaciones, relaciones. Entonces, vamos a ver que la práctica del Evangelio son buenas relaciones. ¿Ok? Buenas relaciones. Y nos vamos con el primer tipo de relación, y la relación con Dios, que es la más importante. El Evangelio correcto, la doctrina correcta del Evangelio produce una relación correcta con Dios, basada en el sacrificio de Cristo. Y aquí es importante. Entonces está basada en la gracia, en lo que Él hizo por nosotros más que lo que nosotros hicimos por Él. Dice Romanos 12.1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios. Y aquí empieza a ver, entonces esta relación está basada en la misericordia de Dios expresada en la cruz del Calvario. Cuando tú analizas el capítulo 11, el capítulo anterior, amplía un poco esta misericordia, pero si analizas del capítulo 1, que es el hombre y el pecado, después del versículo 16-17 empieza a hablar del hombre y el pecado, te darás cuenta que el hombre merecería condenación, pero luego viene la gracia de Dios, la expresión, la necesidad de este evangelio, ¿ok? Y aquí vemos entonces que todo lo que está ocurriendo para que Dios, o todo lo que Dios hizo, es para que nosotros tengamos relación con Él. ¿Ok? Entonces Cristo abre la puerta de entrada para que nosotros, que estábamos fuera del Padre, apartados del Padre, sin podernos acercar a Él, ahora podemos acercarnos a Él. Y me gusta porque Pablo usa la palabra ruego. Le ruego que aproveche esta misericordia, que aproveche la oportunidad que usted ahora tiene para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de ti. Y si usted va a una iglesia, si usted conoce esta doctrina
debería estar aprovechando la oportunidad que usted tiene para recibir el sacrificio de Cristo y por medio de ese sacrificio tener una relación muy buena con Dios. Así que la relación con Dios se basa en el sacrificio de Cristo. Pero el texto amplía algo más, basada también en el sacrificio personal. Mire, eh, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hermanos, primero Cristo se sacrifica y da el primer paso y deja la puerta abierta para que el hombre tenga relación con él. Ahora, si usted quiere tener relación con Dios, entra por Jesucristo, pero usted va a tener que hacer un sacrificio propio, personal. Usa la palabra cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y quiero decirle algo acá, y es que el cuerpo, o más bien la carne, se resiste a buscar a Dios. Así que nosotros tenemos que obligar de cierta manera a nuestro cuerpo a buscar a Dios, sacrificar nuestros deseos carnales en Dios y llevarlos a la presencia de Dios. Y esto lo llama aquí el texto culto racional, es decir, es algo que hacemos voluntariamente, conociéndola, razonando. Importante esto. Así que si usted dice que usted busca a Dios solamente cuando desea, lo va a buscar muy, muy, muy poco. ¿Cierto? Porque muy pocas veces la carne desea buscar a Dios. El salmista dice, aún mi carne te desea, ¿cierto? Pero eso no ocurre todos los días. Muchas veces empezamos a buscar a Dios, a orar, a ir a un servicio, a hacer algo para Dios sin un deseo. Tengo muchísimas ganas. No, pero cuando lo hago, empiezo a experimentar lo espiritual. Wow. Y empieza a crecer esta parte. Eso es bien importante de conocerlo. Ok, seguimos acá. Basada en el sacrificio personal. Entonces, cuando hablamos de basado en el sacrificio personal, estamos hablando también de unas prácticas diarias o constantes para mantenernos en este sacrificio, mantenernos en esta relación más bien. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas? Son disciplinas espirituales. Devocional. El devocional es para escuchar a Dios. Esta disciplina espiritual requiere que uno diariamente lea la Biblia en una porción no muy grande, una pericopa pequeña, quizás entre 2 a 5 versículos, quizás, para que allí usted pueda estudiar estos versículos y conocer más profundidad sobre estos textos y ver así la voluntad de Dios por medio de esa palabra. Otra práctica es congregarse. En el congregarse, usted y yo adoramos a Dios, lo escuchamos, hablamos con Dios, le servimos, entre otras cosas, y esto lo hacemos ya no solo, sino en comunidad. Congregarse es una de las cosas que más fortalece la vida del cristiano, que más da fuerza. Un culto, 2 horas de servicio pueden transformar la vida de una persona. Puede ocurrir un milagro, pueden pasar cosas maravillosas. Así que la Biblia nos ordena o nos manda a congregarnos. No solamente es una opción para el creyente, sino que es un mandato para el creyente. Congregarse va más allá de ver un culto. Congregarse tiene que ver con ser comunidad y hacer parte de esa comunidad, ¿cierto? En las obligaciones de esa comunidad y en los privilegios de esa comunidad. También leer la Biblia. Este no va más allá del devocional. Leer la Biblia. En el devocional leemos pequeñas porciones y las estudiamos. En la lectura bíblica tratamos de hacer lecturas ya más amplias. Estamos hablando aproximadamente de 4 capítulos al día, que es nuestra meta para poder llegar a leer la Biblia toda en un año. Así que leer la Biblia nos ayuda a conocer el plan de Dios de manera global, la voluntad de Dios de manera global, cómo Dios ha venido desarrollando dicho plan en la humanidad y para dónde vamos. ¿Ok? Entonces es bien importante la lectura de la Biblia. También tenemos las vigilias. Las vigilias se hacen de noche, es para vencer la tentación, ¿cierto? Dice el texto que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y la vigilia viene para vencer dichas tentaciones. Así que debemos buscar a Dios también en las noches, hacer vigilias. Y lo último es el ayuno.
la abstinencia de alimentos, vencer a la carne y tener libertad es el objetivo del ayuno. Cuando nosotros vemos que nuestra carne está pidiendo cosas incorrectas y lo está haciendo muy constantemente y esto está creciendo en nuestra vida, debemos nosotros ayunar. Cuando vemos que no estamos atados a algo, que estamos ahí patinando en un punto, haciendo algo incorrecto, haciéndolo, también necesitamos ayunar para traer libertad a nuestra vida. Así que el ayuno sirve para estas cosas. Así que tenemos que nosotros basar nuestra relación en Dios en un sacrificio. Si usted piensa tener una buena relación con Dios, piense en el sacrificio de Cristo, pero piense en su sacrificio personal. Cuando me congrego es un sacrificio. Voy hasta la iglesia. Me deleito, sí, pero cuando inicio tengo que hacerlo desde mi voluntad, no simplemente desde mi deseo. Cuando hablo de sacrificios que parte de mi voluntad más que de solamente mi deseo, parte de mi decisión más que de mi deseo, ¿ok? Por eso es un sacrificio. Orar es más una decisión que un deseo. Congregarse es más una decisión que un deseo. Leer la Biblia es más una decisión que un deseo. Hacer el devocional es más una decisión que un deseo. Vigilar, ayunar es más una decisión que simplemente un deseo en nosotros. Resultados de nosotros tener comunión con Dios, de ir al sacrificio de Cristo para el perdón de pecados y tener una puerta abierta y de sacrificar nuestros deseos en la carne por medio de las disciplinas espirituales. Cuando hacemos esto tenemos un resultado. No nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Al estar nosotros introduciéndonos en la palabra, en la presencia de Dios, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de percibir las cosas, ya no es una manera humana, ya no es una manera carnal, ahora es una manera espiritual. ¿Y sabes a qué nos lleva esto? A tomar decisiones en Dios, a tomar decisiones bíblicas, a tomar decisiones espirituales. ¿Cierto? Y esas decisiones nos llevan a comprobar, a experimentar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Muchas personas van a las iglesias pero no experimentan la voluntad de Dios porque no son transformados en su manera de pensar. Están yendo a la iglesia pero piensan como gente no cristiana, como gente no creyente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la relación con Dios tiene que producir un cambio en tu manera de pensar, de ver el mundo, de percibir el mundo y así un cambio en la manera de tomar decisiones en la vida. Y empezamos a tomar decisiones como Cristo las tomaría y empezamos a ver los resultados que Dios tiene para ti. Dios te va a poner en la posición que te quiere poner, Dios te va a bendecir como te quiere bendecir cuando empieces a tomar decisiones como Dios quiere, cuando tu mente cambie como Dios quiere. Así que la relación con Dios, claro que nos conviene, ya que nos bendice y nos lleva a experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida. La relación con Dios me lleva a experimentar su voluntad. Y nos vamos con el punto número 2, relación consigo mismo. Entonces, mire esta relación, primera la más importante, pero ahora viene una relación constante, continua, diaria. Es la relación conmigo mismo. Es como yo pienso de mí mismo. ¿Sí? Cómo me percibo, cómo me autopercibo, cómo me autoevalúo, basada en la identidad de Dios. Dice el versículo 3 de Romanos 12, digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí hay un pensamiento de cordura o equilibrado. ¿Qué significa esto? Yo no puedo pensar de mí con un alto concepto que no es real, un concepto cargado de orgullo. No, sino que tengo que pensar de mí con equilibrio. Las personas que piensan con orgullo se van a ver mal. Y aquí hay una gráfica que nos empieza a ilustrar eso. O sea, no puedo pensar que soy nadie. O sea, yo soy nadie, yo pues no valgo un peso, ni puedo pensar soy el mejor de todos, estoy sobre todo el mundo. No, yo debo pensar con cordura, es decir, yo pienso soy el que Dios dijo que soy. Eso soy yo. Soy el que Dios ha permitido que yo sea. Y lo bueno que sé hacer es para la gloria de Dios y es porque Dios me ha enseñado a hacerlo. Y debo tener este equilibrio para no ser orgulloso. Entonces, reconozco lo que hay en mí, pero al mismo tiempo reconozco que no es simplemente mío, que ha sido Dios el que me ha permitido darlo y le doy gloria a Dios por lo que hay en mí, por cualquier don, por cualquier cosa en que Dios me use, puedo glorificar a Dios
y pensar que soy alguien que puede beneficiar a una comunidad, que puede beneficiar a una persona teniendo una mente equilibrada. ¿Ok? Regularmente las personas piensan o son personas que piensan mal por debajo, ¿cierto? Y son personas que sufren de autorrechazo, les cuesta relacionarse porque se sienten rechazadas, o son personas que piensan por encima que son más que los demás y son personas que rechazan a los demás. Pero el equilibrio es pensar que yo soy el que soy en Dios y eso se llama identidad en Dios. Mi identidad debe estar puesta en Dios y así debo de pensar, no con orgullo, sino con humildad, pero una humildad verdadera. Y la humildad verdadera es yo soy lo que soy en el Señor o por el Señor. El tercer tipo de relación es con otros creyentes. ¿Cómo me relaciono yo con otros creyentes? Basada en la unidad y diferencias. Esto es bien importante. El mundo dice que realmente nosotros somos iguales, pero nosotros tenemos más cosas que no somos iguales que cosas que somos iguales. Los seres humanos nos identificamos por ser únicos. Claro, tenemos dos ojos, tenemos dos manos, tenemos dos pies, ¿cierto? Pero nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en muchas cosas somos diferentes. Somos iguales en dignidad, pero diferentes en roles, por ejemplo. Entonces dice Romanos 12:4, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y aquí explica con una ilustración, la ilustración del cuerpo. Entonces, nótese que tenemos, por ejemplo, dos manos, la mano derecha y la izquierda, pero no son iguales. Si nos quitaran las manos y las pusieran al otro lado, pues quedarían al revés porque no son iguales. Ni de peso ni de tamaño hay unas pequeñas diferencias, ni de forma, en el sentido que una es contraria a la otra. Igual sucede con los dos ojos, con las dos piernas. Amados, pero cada parte de nuestro cuerpo va haciendo que nuestro cuerpo funcione en una unidad. Si estas partes funcionan favoreciendo una a la otra. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, todos miembros unos de los otros. Entonces, así nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, cada uno como Dios nos hizo, con esas particularidades, con esas diferencias, pero en la unidad del Espíritu, que es en el amor. ¿Ok? Entonces Dios quiere que reconozcamos nuestras diferencias para honrarlas, para trabajarlas, para edificarnos juntos. Miremos aquí un poquito más. Edificándonos en el amor con los dones. Aquí está el Cristo y su cuerpo. En el cuerpo está el servicio, dar, presidir, profecía, exhortar, enseñar, misericordia. Todos estos dones del Espíritu de Dios están en los creyentes y los creyentes al unirnos con estos dones estamos mostrando a Dios por medio de nuestra vida y estamos edificando a otros y edificándonos a nosotros mismos. Otro nos edifica, nosotros edificamos a otras personas por medio de estos dones. Por ejemplo, la profecía se usa conforme a la medida de la fe de cada persona. Eso explica el texto. El servicio se hace con amor. La enseñanza debe ser con dedicación. La exhortación debe ser animando con la verdad. Este me encanta, animar, pero con la verdad. No te voy a decir mentiras, pero animar. Te voy a decir la verdad. Mire, tú estás mal por tomar estas decisiones, pero Dios puede llevarte a esto si te arrepientes y llevas a esto. Y te animo a seguir adelante. Dar, liberalidad sin tacañería. Quiero reflejar algo que el dar es un don que el que lo desarrolla abre un espacio para que Dios le dé. ¿Cierto? Porque el dar hace que la persona no se enamore del dinero ni de lo material. El dar es la manera de Dios para que el corazón sea libre del amor por lo material o el dinero. Presidir, que tiene que ver con dirigir con empeño, con carisma, con verdad. Misericordia es ayudar con alegría a otros que lo necesitan. ¿Ok? Entonces, mire, si estos dones que se nombran acá, y recordemos que hay más dones en la Biblia, pero aquí en Romanos se nombran estos dones en esta parte, si los usamos correctamente en unidad, nos edificaremos, porque alguien que tiene profecía puede edificar a alguien que da.
Alguien que enseña puede edificar a alguien que tiene misericordia. Entonces, y así viceversa, podemos edificarnos los unos a los otros. Tratar con amor, honra y preferencia. Entonces, ya sabemos, cada uno tiene dones diferentes, pero tenemos que aprender a amar a estas personas que tienen los dones, a honrarlas y preferir, darles preferencia. Dice Romanos 12:10, amados los unos a los otros con amor fraternal. Entonces, wow, esta persona tiene unos dones y lo voy a aprender a amar con amor fraternal. Voy a honrar su don y voy a tener preferencia los unos por los otros. Y aquí hay un ejemplo. Tú reconoces que alguien tiene un don, te acercas a él y de corazón reconozco el don que tienes y espero que Dios te use mucho con ese don. Entonces vemos inmadurez cuando uno como creyente tiene un don y quieres competir con otro que tiene otro don. Mostrar que soy mejor. Y busco honra, ser honrado, pero no busco honrar. La verdadera persona espiritual busca honrar antes de ser honrado. Honrar a otros. Darles preferencia y tratarlos con amor. Así que cuando alguien no ha madurado en Cristo, ver el desarrollo del don de otra persona le puede afectar. Pero cuando alguien ha madurado en Cristo, ver el desarrollo del don en otra persona le puede edificar. Porque ese don va a ser ministrado de parte de Dios a su propia vida. Viene la cuarta relación, que es la relación con el prójimo. Bendecir a los de mala actitud. Entonces, ¿cómo me relaciono? Primero, hay mucha gente afuera que no es creyente, simplemente es nuestro prójimo y tienen malas actitudes. Y dice el texto, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Entonces, la clave con esas personas que a veces hablan mal de nosotros es bendecirlos. De esta manera, estamos atacando en esa mala actitud. Acompañar en los picos, esto me parece bien interesante. Mira lo que dice el texto, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Por qué le llamo a acompañar en los picos? Porque las personas tenemos esos picos, picos muy buenos arriba, picos muy malos abajo. Entonces, cuando alguien está de fiesta, por ejemplo, alguien se graduó, es bueno acompañarlo, pero también cuando alguien está de luto, está de dolor, también es bueno acompañarlo. ¿Ok? Y eso es lo que aconseja el texto. Acompañar a las personas en los picos. Relaciones con los humildes. La Biblia nos aconseja, si usted va, mire cómo dice el texto, mejor dicho, unánimes entre vosotros, no altivos. La altivez afecta mucho, sino asociados con los humildes. Pastor, ¿con qué tipo de personas yo debería acercarme y crear cierto tipo de relaciones con aquellas personas que tienen humildad? Las personas orgullosas son personas que a la final van a ser conflictivas para una relación. Las personas humildes saben arreglar los problemas de una manera más fácil y pacífica. Mantener buenas relaciones, dice Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Entonces, buenas relaciones, bien por mal, o sea, no paguemos mal por mal, sino bien por mal. Procurar la paz. En cuanto dependa de nosotros, procurar estar en paz con todas las personas. No vengarse, si alguien hizo mal, no voy a pensar, voy a hacer lo mismo. Ayudar al enemigo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si está desnudo, dale ropa, ayudar a tu enemigo y vencer con el bien el mal. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de relacionarnos con el mundo. Es totalmente diferente a la manera en que se relaciona el mundo y esto nos hace seres parecidos a Dios, que hacemos las cosas como Dios las hace. ¿Ok? Por ejemplo, Dios fue perdonador con nosotros, no nos pagó mal por mal, sino que nos ha pagado bien por mal. Y ese es el ejemplo de Dios, el que cambia el mundo y así nosotros cambiaremos nuestro entorno también. El quinto tipo de relación es relación con las autoridades. Y aquí hay una palabra clara y firme para esta relación, son la sujeción. Dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino dada por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Así que las manda la palabra a sujetarnos a las autoridades. Y aquí viene una pregunta, ¿nos sujetamos a todo en las autoridades? Aquí hay tres tipos de leyes que tienen las autoridades humanas. Leyes bíblicas. Algunas autoridades humanas usan leyes bíblicas. También hay leyes acordes, o sea, es decir, son acordes a la Biblia, aunque no son 100% bíblicas, pero tienen un cierto enganche con la palabra de Dios. Y leyes que son antibíblicas, son leyes que contradicen a las leyes bíblicas. Entonces, ¿cómo actuar ante esto? Bueno, las leyes bíblicas buscan la voluntad de Dios para el pueblo, ¿sí? Las leyes acordes buscan un beneficio para todas las personas, creyentes y no creyentes dentro de una comunidad. Y las leyes antibíblicas buscan la aprobación de los no creyentes, pero afecta al creyente. Eso es lo que pasa con las leyes antibíblicas. Un ejemplo, una ley bíblica es no matarás. Una ley acorde a esta ley es control de velocidad. Entonces viene la ley de control de velocidad que es para que las personas no se maten. ¿Cierto? Entonces, no dice no matarás, pero sí se controla tu velocidad porque puedes matar a otra persona o puedes matarte a ti. Entonces, esta ley está alineada con la ley bíblica y es una ley acorde. Y nosotros, pues, nos va a favorecer. Una ley antibíblica de esto es el aborto. El aborto contradice el no matarás, porque el aborto le da permiso a una madre de pagar para que un médico le mate su bebé o toman algún tipo de medicamento que desconozco cuál será para que el bebé muera en el vientre y tenga que salir. Entonces, es contra lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces, en el primer tipo de leyes que es bíblicas, me sujeto a ellas. En el segundo tipo de leyes que son acordes a la Biblia, me sujeto, pero en las leyes que son antibíblicas, no me sujeto. ¿Por qué no me sujeto? Porque el texto dice, me sujeto a los establecido por Dios. Porque lo establecido, la clave del texto es lo establecido por Dios. Así que si es una ley en contra de lo establecido por Dios, ya no me sujeto. Porque el texto me manda a sujetarme a lo que es establecido por Dios. Espero que haya quedado claro. Y nos vamos entonces a nuestras conclusiones. Primera conclusión, la relación con Dios me demanda sacrificio y produce cambios en mi vida. Me relaciono conmigo mismo cuando reconozco lo que soy por y en Dios. Eso es identidad cristiana. 3. La relación con otros creyentes funciona honrándolos por lo que son en Dios. Reconozco los dones y lo que Dios le ha dado a otros. Cuarto, la relación con el prójimo se basa en procurar la paz, mantenernos en paz en lo posible. Y quinto, la relación con las autoridades requiere sujeción en lo que Dios estableció. Recuerda que este es el último tema, por lo tanto usted debe ir a su Google Classroom y buscar tema final 1 al 5 y presentar la evaluación o el medidor de conocimiento para que pueda ser calificado esta materia.